Estás estorbando nuestro paseo, mamá. Me quedé rígida en el asiento de atrás. ¿Estorbando, hijo mío? Fue lo único que pude responder. Sí, mamá. Queríamos pasar un día tranquilo, solo los 4, dijo él, apretando el volante con desesperación. Si usted se mantuviera más calladita, todo sería más llevadero, murmuró mi nuera sin voltearme a ver. ¿Ahora hablar con mi propio hijo es molestar?, pregunté, sintiendo cómo se me encendía la cara. Y en ese momento, algo estaba a punto de suceder, algo que ninguna madre debería vivir, algo que me partiría por dentro. Soy Esperanza Rodríguez, y estaba emocionada por el paseo familiar que no habíamos tenido en meses. Mi hijo Miguel Rodríguez había prometido que iríamos a visitar el Jardín Botánico de Chapultepec ese domingo, y pasé toda la semana preparándome. Arreglé mi bolsa con cariño, separé la ropa más bonita que tenía y hasta compré unos tacos especiales para llevar. Esos momentos con la familia eran los únicos que aún me traían alegría verdadera en mi casa, donde vivo sola desde que enviudé. Cuando Miguel llegó con Carmen Hernández, su esposa, y los 2 nietos, Sebastián de 12 años y María Fernanda de 8, yo estaba lista en la puerta, sonriendo como una niña. Pero pronto me di cuenta de que algo estaba raro. Carmen me saludó fríamente, sin siquiera mirarme bien, y los nietos parecían impacientes, metidos en el celular. Miguel estaba tenso, viendo constantemente el reloj de su muñeca. Durante el trayecto en el carro, traté de platicar. Pregunté sobre la escuela de los niños, sobre el trabajo de Carmen, pero recibía solo respuestas cortantes y miradas de irritación por el espejo. Sentí que estaba molestando, pero no entendía por qué. Cuando nos paramos en el primer semáforo, sugerí que podríamos parar en una fondita para tomar un cafecito antes de ir al jardín. «Mamá, usted no para de hablar», me dijo Miguel con una voz áspera que nunca había usado conmigo antes. «Está estorbando nuestro paseo. Nosotros solo queríamos tener un momento en paz». Sus palabras me golpearon como un rayo, dejándome muda de la sorpresa. Carmen se rió bajito y dijo algo sobre algunas personas que no saben cuándo callarse. Me encogí en el asiento de atrás, sintiendo la cara arder de vergüenza. Los nietos siguieron metidos en el celular como si nada hubiera pasado. Lo que pasó después fue algo que jamás imaginé que un hijo mío sería capaz de hacer. Cuando el semáforo se puso en verde, Miguel no siguió adelante. En vez de eso, se orilló en la banqueta, apagó el motor y se volteó hacia mí con una expresión fría que yo nunca había visto antes. «¿Sabe qué, mamá? Usted está de veras estorbando nuestro paseo familiar. Nosotros queríamos tener un día tranquilo, solo nosotros 4. Mi corazón empezó a acelerarse, presintiendo que algo terrible iba a pasar. «Miguel, ¿qué estás diciendo?», pregunté con la voz temblorosa. Él abrió la puerta del carro y prácticamente me empujó para afuera, aventando mi bolsa después. «Pida un Uber o váyase caminando, mamá. Usted siempre encuentra la manera». Me quedé parada en la banqueta, en shock total, viendo el carro de mi propia familia alejarse. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía recursos que jamás imaginaban. La humillación que sentí parada ahí en esa banqueta fue algo que nunca voy a olvidar. Las personas pasaban viéndome con curiosidad, una señora abandonada en la calle por su propia familia. Algunos hasta se pararon a preguntarme si estaba bien, si necesitaba ayuda. La pena que sentí fue abrumadora. ¿Cómo explicar que mi propio hijo, aquel que cargué en brazos, que crié con tanto amor y sacrificio, me había tirado del carro como si fuera una cosa indeseada? Saqué mi celular con las manos temblando y pedí un taxi. Durante los 20 minutos de viaje a casa, las lágrimas rodaron silenciosamente por mi cara. El chofer, un señor gentil llamado Raúl García, se dio cuenta de mi estado y me preguntó si quería platicar. Solo moví la cabeza, sin poder formar palabras. Cuando llegué a mi casa en la colonia Roma Norte, me senté en mi sala y traté de entender qué había pasado. ¿En qué momento me había convertido en una carga para mi hijo? ¿Cuándo había dejado de ser la mamá querida para convertirme en el estorbo que arruinaba los paseos familiares? Me quedé ahí sentada, viendo las fotos de cuando Miguel era niño, cuando me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Las mismas manos que antes buscaban mi consuelo, ahora me habían empujado fuera de su vida. Las mismas bocas que antes me pedían cuentos, ahora decían que yo estorbaba. Me levanté
y fui a la cocina a hacerme un té de manzanilla para calmar los nervios. Mientras esperaba que hirviera el agua, mi mente empezó a recordar todos los pequeños desprecios que había estado ignorando durante meses. Las veces que Miguel me cancelaba las comidas dominicales a último momento. Las ocasiones en que Carmen me contestaba con monosílabos cuando intentaba platicar. Los cumpleaños de los nietos donde me sentía como una intrusa en lugar de la abuela querida. Las fiestas familiares donde todos platicaban animadamente hasta que yo llegaba, y entonces se hacía un silencio incómodo. Había estado justificando todo, diciéndome que era normal, que las familias cambian, que tal vez estaba exagerando mi sensación de rechazo. Pero ahí, parada en mi cocina, tomando mi té mientras las lágrimas seguían cayendo, me di cuenta de que no había estado exagerando nada. Mi propio hijo me veía como un estorbo, y había tenido el descaro de decírmelo de la manera más cruel posible. Durante esa noche larga y dolorosa, empecé a recordar todos los sacrificios que había hecho por Miguel a lo largo de los años. Cuando mi esposo Eduardo falleció en un accidente de trabajo, cuando Miguel tenía apenas 15 años, yo me quedé sola para criarlo. Trabajé doble turno en la tienda de abarrotes de doña Rosa Jiménez para poder pagar sus estudios. Vendí las joyas que mi esposo me había regalado para comprarle los uniformes de la escuela. Me desvelé cuidándolo cuando se enfermaba. Lo acompañé a todas sus juntas escolares. Aplaudí en cada graduación. Cuando se casó con Carmen, yo ayudé con los gastos de la boda porque ellos no tenían suficiente dinero. Cuando compraron su casa en Satélite, yo puse la mitad del enganche para que pudieran conseguir el crédito del Infonavit. Durante todos esos años, nunca pedí nada a cambio más que un poquito de amor y respeto. Pero aparentemente, hasta eso era demasiado pedir. Me levanté de la mesa de la cocina y fui a mi recámara. Abrí el cajón de mi buró, donde guardaba documentos importantes. Ahí estaban todos los papeles que Miguel desconocía por completo. Los comprobantes de que yo era la aval de su crédito hipotecario. Cuando Miguel y Carmen compraron su casa 3 años después de casarse, él todavía no tenía antigüedad laboral suficiente para que le aprobaran el crédito solo. Como yo había ayudado con el enganche, el banco exigió que me convirtiera en aval, asumiendo la responsabilidad legal del pago en caso de que ellos no pudieran cumplir. Miguel pagaba las mensualidades puntualmente, pero legalmente yo seguía siendo responsable del contrato. Era un detalle que ni Carmen sabía, un secreto que había guardado para no lastimar el orgullo de mi hijo. Ahora, ese mismo detalle se volvería la llave de mi liberación. También saqué de la misma gaveta otros documentos que Miguel desconocía. El testamento donde él aparecía como único beneficiario de mis bienes. Las pólizas de seguro de vida donde él era el beneficiario. Los estados de cuenta de mis inversiones en el banco, que sumaban una cantidad considerable después de años de trabajo y ahorro. Documentos de la casa donde vivíamos, que estaba a mi nombre, no al suyo como él creía. Durante todos estos años, Miguel había vivido pensando que éramos una familia humilde, que yo dependía de él para todo. Nunca se imaginó que yo tenía recursos propios, que había sido cuidadosa con mi dinero, que tenía mi propia independencia financiera, que había elegido no mostrar para no hacerlo sentir mal. Pero esa noche, mientras organizaba esos papeles en mi mesa, me di cuenta de que había llegado el momento de mostrarle exactamente quién era yo. Al día siguiente, lunes, desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía años. El dolor seguía ahí, profundo y constante, pero junto con él había surgido una determinación que yo no conocía. No lloré más, no me lamenté. En lugar de eso, empecé a tomar decisiones prácticas y deliberadas. Primero, llamé a mi abogado, el licenciado Roberto Mendoza, un hombre serio y competente que manejaba mis asuntos legales desde hacía años. Hice una cita para esa misma tarde. Quiero revisar mi testamento, le dije, y hacer algunos cambios importantes. No hizo preguntas, solo confirmó la hora. Después, fui al Banco Banamex, donde tenía mis cuentas, y pedí un estado de cuenta completo de todas mis inversiones. Quería tener una visión clara de mi situación financiera antes de tomar las siguientes decisiones. Durante esa semana, Miguel no llamó ni una sola vez para saber cómo estaba, para disculparse o siquiera para explicar lo que había pasado. Ese silencio confirmó lo que yo ya sospechaba. Para él,
El incidente había sido solo un momento de irritación justificada, no algo por lo que debiera disculparse. Carmen tampoco mostró ningún tipo de pena o preocupación. Era como si yo fuera realmente solo un estorbo que había sido temporalmente removido de sus vidas. Los nietos, que antes al menos me saludaban cuando nos encontrábamos en el súper, ahora parecían haber sido instruidos para evitarme completamente. Me di cuenta de que mi expulsión del carro no había sido un impulso momentáneo de Miguel. Había sido una decisión que ya venía considerando, una forma cruel pero efectiva de mostrarme mi lugar en la jerarquía familiar. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Durante una madrugada del jueves, mientras sufría de insomnio, me levanté y fui a mi escritorio pequeño donde guardaba documentos importantes. Abrí la gaveta que no había tocado en meses y saqué una carpeta amarillenta. Dentro estaba algo que Miguel desconocía completamente: el comprobante de que yo era la aval del financiamiento de la casa donde él vivía con su familia. Cuando Miguel compró la casa 2 años después del matrimonio, todavía no tenía antigüedad laboral suficiente para que le aprobaran el crédito solo. Como yo había ayudado con el enganche, el Banco Banamex exigió que me convirtiera en aval, asumiendo la responsabilidad legal del pago en caso de que él no pudiera cumplir las mensualidades. Miguel pagaba las cuotas mensuales puntualmente, pero legalmente yo seguía siendo responsable del contrato. Era un detalle que ni Carmen sabía, un secreto que había guardado para no interferir con el orgullo de mi hijo. Pero ahora, ese mismo detalle se convertiría en la herramienta de mi dignidad recuperada. Como aval, yo tenía derecho legal de solicitar la revisión del contrato si consideraba que había riesgo para mi patrimonio. Y después de lo que Miguel había hecho, demostrar inestabilidad emocional y comportamiento agresivo hacia quien lo apoyaba financieramente, definitivamente constituía un riesgo. Tomé mi teléfono y marqué el número del banco. Era la 1 de la madrugada, pero sabía que los centros de atención telefónica trabajaban las 24 horas. Cuando me conectaron con un ejecutivo, expliqué mi situación con voz firme y clara. Quería solicitar la revisión inmediata del crédito hipotecario donde fungía como aval, debido a comportamiento errático del titular principal que ponía en riesgo mi capacidad de cumplir con las obligaciones financieras en caso necesario. El ejecutivo me explicó el procedimiento y me confirmó una cita para el día siguiente. Miguel tendría 15 días hábiles para presentar un nuevo aval o comprobar ingresos individuales suficientes para mantener el crédito. Como había cambiado de trabajo recientemente y su sueldo aún no estaba consolidado, yo sabía que sería prácticamente imposible para él cumplir esa exigencia en tan poco tiempo. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, sintiendo por primera vez en meses una sensación extraña pero reconfortante. Era poder. El poder de tomar decisiones sobre mi propia vida, el poder de no ser tratada como una carga, el poder de mostrar consecuencias reales a quien me había faltado el respeto de la manera más cruel imaginable. No era venganza lo que sentía, era justicia. Durante todos esos años había elegido ser silenciosa, comprensiva, sacrificada. Había permitido que Miguel tomara mis sacrificios como algo dado, que asumiera que siempre estaría ahí para apoyarlo sin importar cómo me tratara. Pero esa madrugada, sentada en mi sillón favorito, tomé la decisión más importante de mis 72 años. No iba a permitir nunca más que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me tratara como si no tuviera valor. Y cuando Miguel descubriera las consecuencias de sus acciones, se daría cuenta de que había subestimado completamente a la mujer que me había convertido. Durante los siguientes días, mi mente no paraba de recordar cada momento de la humillación que había vivido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara fría de Miguel cuando me empujó del carro, escuchaba la risita cruel de Carmen, sentía otra vez la vergüenza de estar parada en esa banqueta como una limosnera. Pero lo que más me dolía no era solo ese momento terrible, sino darme cuenta de que había sido el resultado de meses, tal vez años, de desprecio silencioso que yo había estado ignorando. Me levanté el martes muy temprano, como era mi costumbre desde que enviudé. Preparé mi café de olla en la estufa, igual que me había enseñado mi mamá hace tantos años. Mientras esperaba que hirviera, mi mirada se posó en la fotografía que tenía en la repisa.
Miguel, de 5 años, abrazándome el Día de las Madres en el kinder. Sus bracitos pequeños rodeando mi cuello, su sonrisa enorme mostrando los dientitos que se le habían caído. «Te amo más que a las estrellas, mami», me había dicho ese día. ¿En qué momento ese niño tierno se había convertido en el hombre frío que me había abandonado en la calle? Tomé mi taza de café y me senté en mi silla favorita junto a la ventana. Desde ahí podía ver el jardín pequeño que Eduardo y yo habíamos plantado cuando recién nos casamos. Los rosales que él puso para mí seguían floreciendo cada primavera, a pesar de que ya no estaba para cuidarlos. Me quedé ahí sentada, recordando cómo había sido mi vida antes de que todo se volviera tan complicado. Eduardo era un hombre bueno, trabajador, que manejaba una ruta de camiones urbanos. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. Miguel era nuestro único hijo, nuestro pequeño milagro después de 3 embarazos perdidos. Lo cuidábamos como si fuera de cristal, pero también le enseñamos valores, respeto, amor por la familia. Cuando Eduardo murió en ese accidente horrible, Miguel tenía 15 años y estaba en la secundaria. Recuerdo cómo lloró ese día, agarrado de mi falda como cuando era pequeño. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?», me había preguntado con los ojos llenos de lágrimas. «Salir adelante juntos, mi amor, siempre juntos», le había respondido, sin saber que esas palabras se volverían una promesa que solo yo cumpliría. Los años después de la muerte de Eduardo fueron los más difíciles de mi vida, pero también los que más orgullosa me hicieron sentir. Me levanté de mi silla y fui al ropero de mi recámara. En el fondo, guardado en una caja de zapatos, tenía todas las fotos de esos años. Miguel en su graduación de secundaria, sonriendo con su diploma mientras yo lloraba de felicidad en primera fila. Miguel en su primer día de preparatoria, nervioso pero emocionado. Miguel en su graduación de preparatoria, ya más alto que yo, abrazándome fuerte mientras me susurraba «Gracias por todo, mamá». En cada foto, yo estaba ahí. En cada momento importante, ahí estaba. Trabajando doble turno para pagarle los uniformes, las colegiaturas, los libros, desvelándome para ayudarle con las tareas que no entendía, llevándolo al doctor cuando se enfermaba, aunque tuviera que faltar al trabajo y perder el pago del día. Cerré la caja y volví a mi silla, pero esta vez las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una tristeza profunda al darme cuenta de cómo había cambiado todo. Recordé cuando Miguel conoció a Carmen en la universidad. Él estaba en segundo semestre de administración. Ella estudiaba contaduría. La primera vez que me la presentó, yo traté de ser la suegra perfecta. La recibí con cariño, le preparé mole poblano porque él me había dicho que era su comida favorita. Le mostré las fotos de Miguel cuando era niño, pero desde el principio noté algo en su mirada, una frialdad que trataba de disimular con sonrisas forzadas. Cuando se casaron 2 años después, yo ayudé con todo lo que pude. Vendí mi anillo de compromiso, el último recuerdo tangible que me quedaba de Eduardo, para ayudarles con los gastos de la boda. Les regalé los muebles de la sala que Eduardo y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo para nuestro primer hogar. Pero después de la boda, las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Al principio eran detalles pequeños que yo justificaba. Miguel ya no venía a almorzar los domingos como habíamos hecho durante años. Cuando venía, se quedaba poco tiempo y parecía ansioso por irse. Carmen siempre tenía una excusa para no acompañarlo. Jaqueca, trabajo que llevar a casa, compromisos con su familia. Cuando nacieron los nietos, yo pensé que las cosas mejorarían, que volver a ser abuela me daría un papel importante en la familia. Y al principio sí fue así. Cuidaba a Sebastián mientras Miguel y Carmen trabajaban. Le daba el biberón. Le cantaba las mismas canciones que le había cantado a Miguel. Cuando nació María Fernanda 2 años después, yo estaba emocionadísima de tener una nietecita. La cargaba horas enteras, la mecía para que durmiera, le compraba ropita linda con mis ahorros. Pero conforme los niños fueron creciendo, mi papel en sus vidas empezó a disminuir. Carmen contrató a una muchacha para que los cuidara en las tardes. Ya no necesitaban que yo los recogiera de la escuela. Los fines de semana, en lugar de venir a mi casa como antes, se iban a casa de los papás de Carmen o se quedaban en casa viendo películas, en familia. Cuando yo preguntaba si podía acompañarlos, siempre había una razón por la cual no era posible. El lugar era muy pequeño
Ya habían hecho reservación para 4 personas. Los niños querían estar solos con sus papás. Gradualmente, mi presencia se volvió opcional, luego molesta, finalmente indeseada. Y yo, en mi amor ciego de madre, seguí justificando todo, diciéndome que era normal, que las familias evolucionaban, que tal vez estaba siendo muy demandante. El miércoles por la tarde, mientras barría el patio trasero, mi vecina doña Lupita González se acercó a la reja que separaba nuestras casas. «Oiga, Esperanza, ¿está todo bien?» El domingo la vi muy alterada cuando se bajó del taxi. Me quedé parada con la escoba en las manos, sin saber qué decir. Doña Lupita era una buena mujer, pero también era la persona que más sabía de todos en la colonia. Si le contaba lo que había pasado, toda la cuadra se enteraría en menos de una semana. Solo fue un malentendido, Lupita. Ya sabe cómo son los jóvenes de ahorita, siempre apurados. Ella me miró con esa cara que ponen las mujeres cuando saben que les están ocultando algo importante. «Mire, Esperanza, yo no me meto en la vida de nadie, pero si necesita platicar con alguien, aquí estoy. A veces es bueno desahogarse con una amiga». Le agradecí y seguí barriendo, pero sus palabras se me quedaron grabadas. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había ofrecido su amistad sin esperar nada a cambio? Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, viendo el techo y recordando todas las señales que había ignorado durante los últimos años. Las veces que Miguel me cortaba el teléfono, diciendo que estaba ocupado cuando yo solo quería escuchar su voz. Los cumpleaños míos donde llegaba corriendo, me daba un regalo que obviamente Carmen había comprado y se iba después de media hora. Las ocasiones en que yo llegaba a su casa sin avisar y notaba cómo toda la familia se tensaba, como si mi presencia alterara la armonía del hogar. Los nietos que cada vez me abrazaban con menos entusiasmo, que preferían jugar en su cuarto que platicar conmigo en la sala. Había estado viviendo en negación, aferrándome a un amor que ya no era correspondido, insistiendo en mantener una relación que solo existía en mi imaginación. El jueves decidí hacer algo que no había hecho en años. Visité la tumba de Eduardo en el Panteón de Dolores. Llevé flores frescas, margaritas blancas que eran sus favoritas, y me senté en la banquita pequeña que está al lado de su lápida. «Eduardo», le dije en voz baja, «creo que fracasé como madre. Nuestro hijo se volvió alguien que no reconozco, alguien capaz de humillarme como nunca pensé que fuera posible». El viento movía las hojas de los árboles, y por un momento me pareció escuchar su voz diciéndome que no había fracasado, que había hecho todo lo que pude con el amor que tenía. Pero entonces, ¿qué hice mal? ¿Por qué Miguel me trata como si fuera una carga? ¿En qué momento dejé de ser su mamá querida para convertirme en el estorbo que arruina sus planes familiares? Mientras estaba ahí sentada, platicando con mi esposo muerto, empecé a entender algo que me había estado negando. No había hecho nada malo. Había amado demasiado. Había sacrificado demasiado. Había dado demasiado sin pedir nada a cambio. Y en ese proceso, había enseñado a Miguel que mi amor era incondicional, que sin importar cómo me tratara, yo siempre estaría ahí. Había creado un monstruo de egoísmo sin darme cuenta, un hijo que daba por sentado todo lo que recibía y que consideraba que tenía derecho a tratarme mal porque sabía que yo lo perdonaría. «Eduardo», susurré, tocando la lápida fría, «creo que es hora de que Miguel aprenda que las acciones tienen consecuencias, que el amor de una madre no es infinito cuando no es respetado». Regresé a casa esa tarde con una claridad mental nueva. Ya no me sentía solo triste o confundida, me sentía enojada, una ira justa, limpia, que no había sentido nunca antes. Durante toda mi vida había sido la mujer comprensiva, la que ponía la otra mejilla, la que justificaba los errores de otros para mantener la paz. Pero esa noche, mientras calentaba mi cena solitaria en la estufa, me di cuenta de que la paz que había estado preservando era falsa. Era la paz de la resignación, del conformismo, de aceptar migajas de cariño cuando merecía un banquete de respeto. Miguel había crecido creyendo que podía tratarme como quisiera, porque yo nunca pondría límites, nunca tendría consecuencias, nunca diría basta, pues se había equivocado. El viernes por la mañana, temprano, sonó mi teléfono. Era Miguel. Por un segundo, mi corazón de madre saltó de esperanza, pensando que tal vez había reflexionado, que iba a disculparse. «Bueno»,
contesté, tratando de sonar neutral. Mamá, necesito que me hagas un favor urgente. Carmen se enfermó y no puede cuidar a los niños hoy. ¿Puedes venir a quedarte con ellos? Su voz sonaba normal, como si nada hubiera pasado el domingo anterior, como si humillarme en público fuera tan poca cosa que ya se le había olvidado. Miguel, le dije con voz muy calmada, ¿no tienes algo que decirme? Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Sobre qué, mamá? Ando muy apurado. Los niños están desayunando y tengo junta temprano. No podía creer lo que estaba escuchando. Ni siquiera recordaba lo que había hecho. Para él, había sido tan insignificante que ya ni se acordaba. Miguel, el domingo me empujaste del carro y me gritaste que pidiera un Uber. Otra pausa, más larga esta vez. Ah, sí. Bueno, mamá, estábamos todos estresados. Usted estaba hablando mucho y los niños estaban inquietos. No le tome importancia. ¿No le tomara importancia? Mi propio hijo me estaba pidiendo que ignorara la humillación más grande de mi vida, como si fuera un tropezón sin importancia. No voy a cuidar a tus hijos hoy, Miguel, ni hoy ni nunca más. El silencio del otro lado fue total. ¿Qué? Mamá, ¿está enojada por lo del domingo? Ya le dije que no fue nada grave. Además, los niños la extrañan. Era mentira y los dos lo sabíamos. Los niños ya se habían acostumbrado a vivir sin mí, igual que su papá. Miguel, hasta que no te disculpes de manera sincera por lo que hiciste, no voy a hacer nada por ti. Y colgué. Inmediatamente después de colgar, Miguel volvió a marcar. Y luego, otra vez. Y otra vez. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cansó. Como a las 2 de la tarde, llegó a mi casa. Tocó la puerta con insistencia, pero yo no abrí. «Mamá, sé que está ahí. ¡Abra la puerta!», gritó desde la banqueta. «Tengo que trabajar y no tengo con quién dejar a los niños». Me quedé sentada en mi sala, escuchándolo gritar, sintiendo una mezcla extraña de dolor y satisfacción. Era la primera vez en su vida que Miguel estaba experimentando una consecuencia real de sus acciones. La primera vez que su falta de respeto hacia mí le causaba un problema real. Después de media hora de gritos y súplicas, se fue. Pero yo sabía que volvería. Y efectivamente, volvió esa noche, acompañado de Carmen. Esta vez, tocaron con más educación. Cuando abrí la puerta, Carmen tenía una sonrisa forzada y Miguel parecía incómodo. «Doña Esperanza», dijo Carmen con voz melosa, «creo que hubo un malentendido el domingo». Miguel me platicó lo que pasó y pensamos que tal vez podríamos platicar para aclarar las cosas. La miré a los ojos, esos mismos ojos que habían brillado de diversión cuando Miguel me humilló. ¿Ah, sí? ¿Y cuál fue el malentendido? Miguel se adelantó. «Mamá, tal vez fui un poco brusco el domingo, pero usted también estaba siendo muy insistente. Podemos olvidarnos de todo esto y volver a la normalidad». ¿Volver a la normalidad? ¿A la normalidad donde yo era la abuela conveniente que aparecía cuando la necesitaban y desaparecía cuando estorbaba? «Miguel», le dije con una calma que me sorprendió, «tu normalidad era tratarme como empleada doméstica gratuita. Mi nueva normalidad va a ser muy diferente». Carmen intervino rápidamente. «Doña Esperanza, los niños la quieren mucho. Sebastián ha estado preguntando por usted». Otra mentira. Sebastián llevaba meses sin dirigirme la palabra más que para saludarme formalmente. «Carmen, he estado observando durante años cómo me tratan en esta familia. He notado las miradas de fastidio, los suspiros cuando llego, las prisas por terminar las visitas. He fingido no darme cuenta porque creía que era mejor mantener la paz, pero ya no voy a fingir más». Los dos se miraron incómodos. «Mamá», dijo Miguel con voz suplicante, «somos familia. Las familias discuten y se reconcilian. No puede estar enojada para siempre». «Miguel», le respondí, «una disculpa verdadera habría llegado el domingo por la noche. Una explicación habría llegado el lunes por la mañana. Una muestra de arrepentimiento habría llegado durante la semana. Lo que llegó hoy fue pánico porque necesitan algo de mí. Eso no es arrepentimiento. Eso es conveniencia». Carmen perdió la paciencia. «Mire, señora, no sé qué quiere que hagamos. Miguel ya le dijo que tal vez fue muy brusco. ¿Qué más espera?». La miré fijamente. «Espero respeto, algo que ustedes no saben dar». Y cerré la puerta en sus caras. Los escuché discutir en la banqueta durante varios minutos antes de irse.
Esa noche dormí mejor que en toda la semana. Por fin había dicho la verdad. Por fin había puesto límites. Y aunque me dolía el corazón, también sentía una libertad extraña, como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Al día siguiente, sábado, mientras regaba mis plantas en el jardín, me di cuenta de que había llegado el momento de tomar decisiones definitivas. No podía seguir viviendo en este limbo emocional, esperando que Miguel cambiara, esperando que entendiera el daño que me había hecho. Era hora de asumir el control de mi propia vida, de dejar de ser la víctima de las circunstancias y convertirme en la autora de mi destino. Entré a la casa y saqué otra vez los documentos que había estado revisando durante la semana. Era hora de usar el poder que tenía, el poder que Miguel desconocía por completo. Era hora de enseñarle que las acciones tienen consecuencias, que el amor mal correspondido se agota, que la paciencia de una madre tiene límites cuando no es valorada. Y cuando él descubriera lo que estaba por hacer, se daría cuenta de que había subestimado completamente a la mujer que había criado. El lunes por la mañana desperté antes del amanecer, como si mi cuerpo supiera que este día marcaría el inicio de algo completamente nuevo. No era nerviosismo lo que sentía, sino una determinación fría y calculada que jamás había experimentado. Me levanté, me bañé con cuidado y me vestí con mi mejor vestido azul marino, el mismo que había usado para la graduación universitaria de Miguel. Quería verme respetable, seria, como la mujer de 72 años que había tomado las riendas de su propia vida. Desayuné tranquilamente mi café de olla con pan dulce, viendo por la ventana cómo el sol empezaba a iluminar mi jardín. Cada movimiento que hacía era deliberado. Cada decisión estaba perfectamente planeada. Era hora de ejecutar el plan que había estado formando en mi mente durante toda la semana. A las 9 en punto, llamé al Banco Banamex. El ejecutivo que me atendió, licenciado Fernando Morales, me conocía desde hacía años porque siempre había sido muy puntual con todos mis pagos y muy responsable con mis cuentas. Buenos días, señora Rodríguez. ¿En qué puedo ayudarla? Su voz era amable y profesional. Buenos días, licenciado. Necesito solicitar la revisión inmediata del crédito hipotecario donde funjo como aval. Es el crédito de mi hijo, Miguel Rodríguez. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Hay algún problema con los pagos, señora? Me acomodé en mi silla. Respiré profundo y dije las palabras que cambiarían todo para siempre. El problema no son los pagos, licenciado. El problema es que el titular principal ha demostrado inestabilidad emocional y comportamiento agresivo hacia mí, poniendo en riesgo mi tranquilidad y mi capacidad de honrar el compromiso en caso de ser necesario. El licenciado Morales me explicó todo el procedimiento con paciencia. Como aval, yo tenía perfecto derecho de solicitar la revisión del crédito si consideraba que había factores de riesgo para mi patrimonio. Miguel tendría 15 días hábiles para conseguir un nuevo aval con capacidad crediticia comprobada o demostrar que sus ingresos individuales eran suficientes para mantener el crédito sin respaldo adicional. Señora Rodríguez, me dijo el licenciado, usted entiende que esto podría resultar en la cancelación del crédito si el titular no puede cumplir con los nuevos requisitos, ¿verdad? Lo entendía perfectamente. De hecho, era exactamente lo que esperaba que pasara. Miguel había cambiado de trabajo hacía apenas 4 meses. Su nuevo sueldo era bueno, pero no tenía la antigüedad laboral necesaria para calificar para un crédito de esa cantidad por sí solo. Y conseguir un nuevo aval en 15 días sería prácticamente imposible, especialmente porque tendría que explicar por qué su propia madre había retirado su respaldo. Después de colgar el teléfono, marqué el número de mi abogado, el licenciado Roberto Mendoza. Habíamos trabajado juntos durante años en varios asuntos legales, desde la compra de mi casa hasta el manejo de las pensiones después de la muerte de Eduardo. Era un hombre discreto, inteligente y que entendía la importancia de la dignidad personal. Licenciado, le dije cuando contestó, necesito verlo hoy mismo para hacer cambios importantes en mi testamento. Su voz se puso seria inmediatamente. ¿Está todo bien, doña Esperanza? Le expliqué brevemente la situación, sin entrar en detalles emocionales, solo los hechos. Mi hijo me había faltado el respeto de manera grave e imperdonable, y yo había decidido que era momento de proteger mi patrimonio y mi dignidad. Entiendo perfectamente, señora.
¿A qué hora puede venir a mi oficina? A las 2 de la tarde estaba sentada en el despacho del licenciado Mendoza, en su oficina elegante del centro de la ciudad. Sobre su escritorio había extendido todos los documentos de mi testamento actual. Doña Esperanza, me dijo revisando los papeles, actualmente su hijo Miguel es el beneficiario único de todos sus bienes. ¿Qué cambios quiere hacer exactamente? Había pensado mucho en esto durante los últimos días. Quiero crear un fideicomiso para la educación universitaria de mis nietos, Sebastián y María Fernanda. Ellos recibirán el dinero cuando cumplan 18 años, pero únicamente para gastos educativos. El resto de mi patrimonio, incluyendo esta casa y mis inversiones, quiero destinarlo a la Casa Hogar Santa María, esa institución que cuida a señoras mayores abandonadas por sus familias. El licenciado me miró por encima de sus lentes. ¿Está completamente segura de esta decisión? Es un cambio muy radical. Le expliqué mi razonamiento con toda claridad. Miguel había demostrado que no valoraba lo que yo había hecho por él durante toda su vida. Había llegado al punto de humillarme públicamente sin mostrar el menor remordimiento. Si así trataba a la madre que lo había criado con tanto sacrificio, no merecía beneficiarse de mi muerte. En cambio, mis nietos todavía tenían la posibilidad de convertirse en mejores personas que su padre, y mi dinero podría asegurar que tuvieran educación universitaria sin depender de nadie. Y las señoras de la casa hogar, esas que habían sido abandonadas por sus propias familias, como yo estaba siendo abandonada, podrían vivir con dignidad gracias a mi aporte. Además, le dije al licenciado, quiero que Miguel no se entere de estos cambios hasta después de mi muerte. Es importante que no sepa lo que perdió hasta que sea demasiado tarde para cambiar su comportamiento por interés. El licenciado Mendoza trabajó durante 2 horas preparando todos los documentos. Mientras tanto, yo me quedé sentada en su oficina, sintiendo una sensación extraña de liberación. Por primera vez en mi vida, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo merecía, no en lo que otros esperaban de mí. Durante 72 años había vivido sacrificando mis deseos por el bienestar de otros. Primero mis padres, luego Eduardo, después Miguel. Siempre había puesto las necesidades de todos antes que las mías. Pero ese día, sentada en esa oficina elegante, firmando documentos que protegían mi dignidad y mi patrimonio, me sentí como la mujer independiente y fuerte que siempre debí haber sido. Cuando terminamos, el licenciado me entregó una copia de todos los documentos. Doña Esperanza, me dijo con respeto, espero que nunca tenga que usar estos papeles por muchos años, pero me da gusto ver que una señora de su edad tenga el valor de defender su dignidad. Esa misma tarde, cuando regresé a mi casa, encontré 3 mensajes en mi contestadora. Los 3 eran de Miguel, y cada uno sonaba más desesperado que el anterior. En el primero, su voz era controlada pero tensa. Mamá, me llamaron del banco. Dice que usted pidió revisión del crédito. No entiendo qué está pasando. Llámeme, por favor. En el segundo mensaje ya sonaba francamente preocupado. Mamá, por favor conteste el teléfono. Necesito saber qué está pasando con el banco. ¿Por qué pidió revisión del aval? Carmen está muy nerviosa. En el tercer mensaje, su voz era casi suplicante. Mamá, por favor. Necesitamos hablar urgentemente. El banco me dio 15 días para conseguir un nuevo aval o comprobar ingresos individuales. Usted sabe que eso es imposible en tan poco tiempo. Por favor, llámeme. Escuché los 3 mensajes completos, sin sentir ni pizca de lástima. Durante años, Miguel había ignorado mis llamadas cuando le convenía. Había cortado nuestras conversaciones cuando se aburría. Había pospuesto nuestras citas cuando tenía planes más interesantes. Ahora que me necesitaba urgentemente, esperaba que yo corriera a resolver sus problemas como siempre había hecho. Pero esos días habían terminado para siempre. En lugar de devolver sus llamadas, fui a la cocina y me preparé una cena tranquila. Sopa de verduras, quesadillas con queso Oaxaca y un té de manzanilla. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando del silencio de mi casa. Por primera vez en semanas no sentía esa opresión en el pecho que me acompañaba desde el incidente del domingo pasado. Me sentía libre, poderosa, dueña de mi propio destino. Al día siguiente, martes, Miguel llegó a mi casa muy temprano.
Yo estaba desayunando cuando escuché su carro estacionarse afuera. Miré por la ventana y lo vi bajarse rápidamente, con cara de preocupación extrema. Cuando tocó la puerta, yo seguí desayunando tranquilamente. «Mamá, por favor abra. Tenemos que hablar». Sus golpes se hicieron más insistentes. «Sé que está ahí. Su carro está en la cochera». Me levanté despacio, me alisé el vestido y fui a abrir la puerta. Miguel tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien. Su ropa estaba arrugada y tenía esa expresión desesperada que ponen los hombres cuando se dan cuenta de que han perdido el control de una situación. «Mamá, gracias a Dios, necesitamos hablar urgentemente sobre lo del banco». Se veía genuinamente angustiado, pero yo ya no sentía la compulsión automática de consolarlo como había hecho toda su vida. «Buenos días, Miguel», le dije con voz calmada. «¿Qué se te ofrece?» Mi tono formal lo desconcertó visiblemente. «Mamá, ¿por qué pidió la revisión del crédito? El banco me está pidiendo un nuevo aval en 15 días. Usted sabe que eso es imposible». Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que me habían mirado con desprecio mientras me empujaba del carro. «Miguel, cuando alguien demuestra falta de respeto hacia la persona que lo está respaldando financieramente, esa persona tiene derecho a proteger sus intereses». Se quedó callado por unos segundos, procesando mis palabras. «¿Esto es por lo del domingo pasado?» «Mamá, ya le expliqué que estábamos estresados, no fue para tanto». Ahí estaba otra vez, minimizando mi dolor, tratando de hacerme creer que mi reacción era exagerada. «Miguel», le dije con una paciencia que me sorprendió, «¿tú crees que humillar a tu madre en público es algo menor?» Su cara se puso roja. Yo no la humillé, solo le pedí que se calmara. No podía creer que siguiera negando la realidad. «Miguel, me empujaste del carro y me gritaste que pidiera un Uber. ¿Cómo le llamas tú a eso?» Se pasó las manos por el pelo claramente frustrado. «Está bien, tal vez fui un poco brusco, pero ¿por eso va a arruinar mi vida? ¿Por eso va a hacerme perder mi casa?» Su pregunta me mostró exactamente lo que yo ya sabía. Para él, el problema no era haber lastimado a su madre, sino las consecuencias que eso le estaba trayendo a él. No había ni pizca de arrepentimiento genuino, solo pánico por las repercusiones de sus actos. «Miguel», le dije con voz firme, «durante 72 años he puesto tu bienestar antes que el mío. He sacrificado mis deseos, mis necesidades, mis sueños para asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas. Y el domingo pasado me demostraste que todo ese amor y sacrificio no significa nada para ti. Me trataste como si fuera un estorbo desechable». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya había aprendido a distinguir entre lágrimas de arrepentimiento y lágrimas de autocompasión. «Mamá, por favor, no puede hacerme esto. ¿Dónde vamos a vivir si perdemos la casa? ¿Qué va a pasar con los niños?» Era típico de él usar a los nietos como chantaje emocional cuando necesitaba algo de mí. «Miguel, tú y Carmen son adultos responsables. Encontrarán la manera de resolver sus problemas, igual que yo tuve que hacerlo cuando quedé viuda con un hijo adolescente». La conversación continuó durante casi una hora. Miguel alternaba entre súplicas desesperadas, intentos de manipulación emocional y momentos de enojo donde dejaba entrever su verdadero carácter. En ningún momento ofreció una disculpa sincera. En ningún momento reconoció el daño emocional que me había causado. Todo su enfoque estaba en las consecuencias financieras que estaba enfrentando, no en reparar nuestra relación. Cuando finalmente se dio cuenta de que yo no iba a cambiar de opinión, su máscara de hijo preocupado se cayó completamente. «Está bien, mamá. Si así quiere las cosas, así van a ser. Pero no venga después buscando perdón cuando se dé cuenta de lo que hizo». Se fue azotando la puerta, igual que hacía cuando era adolescente y no se salía con la suya. La diferencia era que ahora yo ya no correría detrás de él para arreglar las cosas. Esa misma tarde sonó el teléfono. Era Carmen, con voz melosa y calculada. «Doña Esperanza, ¿cómo está? Espero que esté bien». Su tono falso me dio náuseas. «Estoy muy bien, Carmen. ¿Qué se te ofrece?» Hubo una pausa, como si estuviera siguiendo un guión preparado. «Bueno, quería platicarle que los niños la han estado extrañando mucho. Sebastián me preguntó ayer cuándo iba a venir la abuela a visitarnos. Era mentira y las dos lo sabíamos. Sebastián llevaba meses sin mostrar interés real en verme. Carmen, si tienes algo que decirme, dímelo directamente.
No uses a los niños. Su voz se puso un poco más fría. Está bien, doña Esperanza. Miguel me platicó lo que está pasando con el banco. Creo que tal vez hubo un malentendido y podríamos solucionarlo como adultos civilizados. Le expliqué a Carmen, con toda la paciencia del mundo, que no había ningún malentendido. Le conté exactamente lo que había pasado el domingo, cómo Miguel me había humillado y cómo ni él ni ella habían mostrado el menor interés en disculparse hasta que necesitaron algo de mí. Doña Esperanza, me dijo con voz cada vez más desesperada, entiendo que esté molesta, pero arruinar nuestras vidas no va a solucionar nada. Era increíble cómo todos en esa familia tenían la misma mentalidad. Cuando las consecuencias de sus actos los alcanzaban, de repente era yo la que estaba siendo irrazonable. Carmen, le dije finalmente, ustedes arruinaron su propia vida el día que decidieron que podían faltarme el respeto sin consecuencias. Yo solo estoy protegiendo mi dignidad. Durante el resto de la semana, Miguel y Carmen alternaron entre llamadas suplicantes, visitas no anunciadas e intentos de usar a otros familiares como intermediarios. La hermana de Carmen, Leticia, me llamó para mediar en la situación. El primo de Miguel, Antonio, pasó por mi casa para tratar de convencerme de que fuera comprensiva. Incluso doña Lupita, mi vecina, me comentó que Carmen le había preguntado si yo estaba bien de salud mental. Todos estos intentos de manipulación solo confirmaron lo que yo ya sabía. Miguel y Carmen no entendían que el problema real era su falta de respeto hacia mí. Creían que con suficiente presión social podrían obligarme a volver al papel de abuela sumisa que siempre había interpretado. Pero yo ya no era esa mujer. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de implementar mi plan, recibí una llamada del licenciado Morales del banco. Señora Rodríguez, le llamo para informarle que el señor Miguel Rodríguez ha solicitado una extensión del plazo para presentar el nuevo aval. ¿Usted estaría dispuesta a considerar esta extensión? La pregunta era pura formalidad. Como aval original, yo tenía derecho absoluto de aprobar o negar cualquier modificación a los términos. Licenciado, le respondí sin dudarlo, no estoy dispuesta a conceder ninguna extensión. El señor Rodríguez tuvo 15 días para resolver su situación, que es tiempo más que suficiente para una persona responsable. Hubo una pausa del otro lado. Entiendo, señora Rodríguez. En ese caso, procederemos con la cancelación del crédito la próxima semana. Esa misma noche, mientras cenaba tranquilamente en mi cocina, miré por la ventana y vi a Miguel parado del otro lado de la calle, viendo mi casa. Tenía las manos en los bolsillos y una expresión derrotada. Por un momento, mi corazón de madre sintió una punzada de tristeza. Ese era mi hijo, el bebé que había cargado, el niño que había consolado cuando tenía pesadillas, el joven al que había apoyado en cada sueño. Pero inmediatamente recordé su cara de desprecio cuando me empujó del carro, sus palabras crueles, su negativa total a reconocer el daño que me había hecho. Este Miguel parado en la calle no era el hijo amoroso recordando buenos momentos. Era un hombre desesperado que finalmente había entendido que sus acciones tenían consecuencias reales. Y esa comprensión había llegado demasiado tarde. El lunes por la mañana, exactamente 15 días después de haber iniciado mi plan, recibí la llamada que había estado esperando. Era el licenciado Morales del Banco Banamex. Buenos días, señora Rodríguez. Le llamo para informarle que hemos procedido con la cancelación del crédito hipotecario del señor Miguel Rodríguez. Él tiene 30 días para liquidar el saldo pendiente o el banco procederá con el embargo de la propiedad. Su voz era profesional, pero comprensiva. Sabía que estas situaciones familiares eran siempre complicadas. Entiendo perfectamente, licenciado. Gracias por mantenerme informada. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi silla favorita, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Después de 72 años de poner las necesidades de otros antes que las mías, finalmente había aprendido a valorar mi propia dignidad. No tuve que esperar mucho para la reacción. A las 2 horas exactamente, Miguel llegó a mi casa acompañado de Carmen. Esta vez no tocaron la puerta con violencia ni gritaron desde la banqueta. Tocaron suavemente, como visitantes educados, y cuando abrí la puerta, ambos tenían expresiones de derrota total. Miguel tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y Carmen se veía pálida y demacrada. «Mamá», dijo Miguel con voz quebrada, «¿podemos pasar?
Necesitamos hablar con usted. Los dejé entrar y nos sentamos en la sala. La misma sala donde años atrás habíamos celebrado sus cumpleaños, sus graduaciones, sus logros. Ahora el ambiente era completamente diferente. Pesado, tenso, lleno de palabras no dichas y oportunidades perdidas. «Mamá», comenzó Miguel, y por primera vez en semanas su voz sonaba genuinamente arrepentida. «El banco nos notificó que cancelaron el crédito. Tenemos un mes para conseguir el dinero completo o vamos a perder la casa». Carmen lo miró con desesperación, como instándolo a decir algo más. «Sé que la cagué el domingo pasado. Sé que la traté muy mal y que usted no se lo merecía». Finalmente, después de 2 semanas de negación y manipulación, estaba empezando a reconocer la realidad. Pero yo había aprendido a distinguir entre arrepentimiento genuino y pánico por las consecuencias. «Miguel», le dije calmadamente, ¿estás arrepentido porque entendiste el daño que me causaste? ¿O estás arrepentido porque ahora estás enfrentando las consecuencias de tus actos? Se quedó callado por un momento largo, y en ese silencio pude ver la lucha interna en su rostro. Parte de él quería dar la respuesta que yo quería escuchar, pero otra parte, la parte honesta, sabía que yo merecía la verdad. Al principio, admitió finalmente. Estaba enojado porque no entendía por qué estaba haciendo todo esto por algo que me parecía menor. Pero estos días he tenido tiempo de pensar, y creo que empiezo a entender lo que usted debe haber sentido. Era un comienzo, pero todavía no era suficiente. «Miguel, durante 2 semanas me has estado pidiendo que solucione tu problema financiero, pero no me has pedido perdón por el daño emocional que me causaste. ¿No te parece extraño eso?» Carmen intervino por primera vez. «Doña Esperanza, Miguel está muy arrepentido. Los dos estamos muy arrepentidos, pero ahora necesitamos encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde». Ahí estaba otra vez, la mentalidad que había caracterizado a esta familia durante años. Primero las necesidades prácticas, después los sentimientos. Primero resolver el problema inmediato, después ocuparse del daño emocional. «Carmen», le dije mirándola directamente a los ojos, ¿tú también estás arrepentida? Porque yo recuerdo claramente que te reíste cuando Miguel me empujó del carro. Su cara se puso roja y bajó la mirada. Yo no me reí de usted, doña Esperanza. Tal vez sonreí por nervios, pero nunca fue mi intención lastimarla. Era mentira y todas lo sabíamos, pero al menos estaba intentando reconocer que había hecho algo malo. Carmen, durante 5 años he tratado de ser una suegra cariñosa contigo. He respetado tu espacio, he cuidado a tus hijos, he apoyado tus decisiones. ¿En algún momento te preguntas por qué nunca logré ganarme tu cariño genuino? La pregunta la tomó desprevenida. Se quedó callada por varios minutos, claramente tratando de decidir si debía ser honesta o diplomática. «Doña Esperanza», dijo finalmente, «creo que siempre sentí que usted quería ser muy importante en nuestras vidas, y yo quería que Miguel y yo tuviéramos nuestro propio espacio como familia. Era la conversación más honesta que habíamos tenido en 5 años de conocernos. Carmen, ¿alguna vez consideraste que yo no quería ser importante en sus vidas por capricho, sino porque ustedes son mi única familia? Cuando Eduardo murió y Miguel se casó, ustedes se convirtieron en mi mundo entero. Pero para ustedes, yo era solo una persona más en sus vidas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez la vi como una mujer joven y asustada, no como la nuera fría que había conocido todos estos años. Miguel tomó la mano de Carmen y luego me miró. «Mamá, creo que hemos sido muy egoístas sin darnos cuenta. Siempre dimos por sentado que usted estaría ahí cuando la necesitáramos, pero nunca nos preguntamos qué necesitaba usted de nosotros». Finalmente estaba empezando a entender, pero había llegado muy tarde. «Miguel, el domingo pasado no solo me empujaste del carro, me empujaste fuera de tu vida, me demostraste que me veías como un estorbo, como algo desechable. ¿Sabes lo que eso le hace al corazón de una madre que sacrificó todo por ti?» Se quebró completamente. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras me veía con una expresión de dolor genuino. «Mamá, perdóneme, perdóneme por favor. No sé en qué momento me convertí en alguien capaz de lastimar a la persona que más me ha amado en la vida. Era el momento que había estado esperando durante 2 semanas.
arrepentimiento real, reconocimiento genuino del daño causado. Pero extrañamente no sentí la satisfacción que esperaba. En lugar de eso, sentí una tristeza profunda por todo lo que habíamos perdido, por todas las oportunidades de amor desperdiciadas. Miguel, le dije suavemente, agradezco que finalmente entiendas lo que pasó, pero el daño ya está hecho. Durante años ustedes me han tratado como una conveniencia, útil cuando necesitaban niñera, incómoda cuando querían privacidad. El domingo fue solo la culminación de un patrón que venía desde hace mucho tiempo. Carmen se inclinó hacia adelante. Doña Esperanza, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. La miré a ambos, estos dos adultos jóvenes que finalmente habían entendido que las acciones tienen consecuencias. Carmen, Miguel, les dije con voz firme pero no cruel, hay cosas en la vida que no se pueden arreglar, hay daños que no se pueden reparar. Lo que ustedes pueden hacer es aprender de esto y asegurarse de nunca tratar a otra persona como me trataron a mí. Miguel se desesperó. Mamá, por favor, no puede ser que no haya manera de solucionar esto. Somos familia. Los errores se perdonan en las familias. Era increíble cómo seguía pensando que la palabra familia era una carta mágica que podía borrar cualquier daño. Miguel, la familia no es solo un título. Es amor, respeto, consideración mutua. Y eso se construye día a día con acciones. No se mantiene automáticamente por parentesco. Carmen lo intentó una vez más. Doña Esperanza, los niños van a sufrir si perdemos la casa. Sebastián y María Fernanda no tienen culpa de nuestros errores. Era el último recurso, usar a los nietos como chantaje emocional. Carmen, le respondí, los niños van a aprender una lección valiosa de esta experiencia. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana y se mantiene, y que lastimar a las personas que te aman tiene un precio real. Miguel se desesperó más. ¿Entonces qué? ¿Nos va a dejar perder la casa? ¿Nos va a dejar sin nada? Su pregunta me reveló que aún no entendía completamente la situación. Miguel, yo no los voy a dejar sin nada. Ustedes se van a quedar sin algo por sus propias decisiones. Hay una diferencia muy importante. Les expliqué que tenían 30 días para conseguir el dinero y liquidar el crédito. Con 2 sueldos profesionales y algo de creatividad financiera, podrían encontrar una solución. Tal vez no en la misma casa grande, tal vez no con el mismo nivel de vida, pero podrían salir adelante. La diferencia, les dije, es que ahora van a tener que esforzarse y sacrificarse para conseguir lo que quieren, igual que yo me esforcé y sacrifiqué durante años para darles lo que necesitaban. Van a aprender el valor real de las cosas cuando tengan que trabajar duro para obtenerlas. Carmen preguntó tímidamente, ¿y nuestra relación? ¿Podemos tener esperanza de que algún día ustedes nos perdone? La pregunta era genuina, y pude ver en sus ojos que realmente estaba preocupada por algo más que las consecuencias financieras. Carmen, el perdón es algo que se gana con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no con palabras dichas en momento de crisis. Si ustedes realmente han aprendido algo de esta experiencia, tendrán que demostrarlo durante meses, tal vez años. Miguel me preguntó qué tipo de acciones podrían demostrar cambio real. Les expliqué que tendrían que aprender a tratarme como una persona con sentimientos y necesidades, no como una conveniencia. Tendrían que incluirme en sus vidas porque realmente querían mi compañía, no porque necesitaran algo de mí. Tendrían que enseñar a los nietos a valorar y respetar a sus abuelos. Y sobre todo, tendrían que entender que el respeto no es negociable. No importa qué problemas estuvieran enfrentando, nunca más podrían desquitarse conmigo de manera cruel. Pero todo eso, les aclaré, tendrá que suceder sin la presión de esta crisis financiera. Tendrán que resolverla por ustedes mismos para demostrar que pueden ser adultos responsables. Cuando se fueron esa tarde, ambos parecían personas diferentes de las que habían llegado. Habían perdido esa actitud de entitlement, esa expectativa automática de que yo resolvería sus problemas sin cuestionar. Carmen me abrazó antes de irse, y por primera vez en 5 años el abrazo se sintió genuino. Doña Esperanza, me susurró. Creo que la admiró por haber tenido el valor de enseñarnos esta lección, aunque nos haya dolido tanto. Miguel también me abrazó, y pude sentir que estaba temblando.
Mamá, me dijo con voz quebrada, voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que usted se merece, aunque tal vez ya sea demasiado tarde. Les dije que nunca era demasiado tarde para cambiar, pero que el cambio tenía que ser real, profundo y permanente. Durante las siguientes semanas, observé desde la distancia cómo Miguel y Carmen luchaban por resolver su crisis financiera. Supe por doña Lupita que habían puesto la casa en venta para tratar de conseguir parte del dinero. También que Miguel había pedido préstamos a varios familiares y que Carmen había empezado a trabajar tiempo extra. Los nietos habían sido inscritos en escuelas públicas más baratas. Era doloroso ver a mi familia pasar por dificultades, pero también era necesario. Por primera vez en sus vidas, estaban experimentando las consecuencias reales de sus decisiones. Estaban aprendiendo que no podían tomar a las personas por sentado sin pagar un precio. 3 semanas después del ultimátum del banco, Miguel me llamó por teléfono. Su voz sonaba cansada, pero más madura que antes. Mamá, quería contarle que encontramos una solución. Vendimos la casa y conseguimos un préstamo pequeño para comprar un departamento más modesto. Los niños van a tener que cambiar de escuela, pero vamos a estar bien. No me pidió ayuda, no me hizo sentir culpable. Simplemente me informó como un hijo informaría a su madre sobre cambios importantes en su vida. Me da mucho gusto escuchar eso, Miguel. Estoy orgullosa de que hayan encontrado la manera de resolver sus problemas por ustedes mismos. Hubo una pausa larga. Mamá, ¿cree que algún día podamos volver a ser una familia? Su pregunta me partió el corazón, pero sabía que tenía que ser honesta. Miguel, le dije con ternura pero firmeza, nunca dejamos de ser familia, pero la manera en que nos relacionamos va a ser diferente de ahora en adelante. Yo ya no voy a estar disponible automáticamente para resolver sus problemas, y ustedes van a tener que demostrarme con acciones que realmente me valoran. Le expliqué que estaba dispuesta a reconstruir nuestra relación, pero que tendría que ser en términos de respeto mutuo, no en los términos de conveniencia que habían prevalecido antes. ¿Eso significa que ya no va a ser nuestra abuela disponible las 24 horas? Preguntó con una sonrisa triste en la voz. ¿Significa, le respondí, que voy a ser una abuela que participa en sus vidas porque soy bienvenida y valorada, no porque soy necesaria y conveniente? Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra relación. Miguel y Carmen empezaron a visitarme regularmente, pero con una actitud completamente diferente. Ya no llegaban esperando que yo resolviera sus problemas o cuidara a los niños mientras ellos hacían otras cosas. Llegaban para pasar tiempo conmigo, para platicar, para incluirme en sus vidas de manera genuina. Los nietos, que habían sido testigos de toda la crisis, también cambiaron su actitud hacia mí. Sebastián me escribió una carta a mano, disculpándose por haberse comportado de manera irrespetuosa, y María Fernanda empezó a llamarme por teléfono solo para contarme sobre su día en la escuela nueva. El cambio más notable fue en Carmen. Sin la presión de mantener una casa grande y un estilo de vida costoso, parecía más relajada y genuina. Una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, me dijo algo que me sorprendió. Doña Esperanza, creo que esta crisis fue lo mejor que nos pudo pasar. Nos obligó a crecer como personas y como familia. Le pregunté qué quería decir con eso. Siempre vivimos pensando que las cosas buenas de la vida eran automáticas, que usted siempre estaría ahí para apoyarnos, que podíamos tomar sin dar nada a cambio. Ahora sabemos que las relaciones importantes requieren trabajo, respeto y consideración constante. Era una sabiduría que había llegado a través del dolor, pero era sabiduría real. Meses después, cuando ya se habían establecido en su nueva vida más modesta pero más auténtica, Miguel me hizo una pregunta que había estado evitando. Mamá, ¿me odiaba cuando hice todo esto? ¿Quería lastimarme tanto como yo la lastimé a usted? La pregunta me hizo reflexionar profundamente sobre mis motivaciones durante aquellos días difíciles. Miguel, le dije honestamente, nunca te odié. Estaba profundamente herida, decepcionada y enojada, pero nunca dejé de amarte. Lo que quería era enseñarte que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional y que el amor sin respeto se vuelve destructivo. Le expliqué que mi objetivo nunca había sido castigarlo por venganza, sino educarlo para que se convirtiera en un mejor hombre, mejor esposo y mejor padre. ¿Y lo logró?
me preguntó con curiosidad genuina. Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que me habían mirado con desprecio mientras me empujaba del carro, pero que ahora reflejaban humildad y respeto real. Creo que sí, le dije con una sonrisa. Creo que finalmente entendiste que ser familia significa responsabilidad mutua, no solo beneficios unilaterales. Esa tarde, mientras los veía irse después de una visita agradable y respetuosa, me di cuenta de que había logrado algo que nunca pensé posible. Había salvado mi relación con mi hijo, enseñándole a perderme. Había recuperado mi dignidad, mostrándole las consecuencias de pisotearla. Y había encontrado paz eligiendo mi propio valor por encima de su comodidad. Era una lección dolorosa pero necesaria, y los dos habíamos salido de ella como mejores personas. Han pasado 6 meses desde aquel domingo terrible que cambió nuestras vidas para siempre, y puedo decir con absoluta certeza que fueron los 6 meses más tranquilos y auténticos que he vivido en años. Mi rutina ahora es simple, pero profundamente satisfactoria. Despierto cuando mi cuerpo me lo pide, sin prisa, sin la ansiedad de estar disponible para emergencias ajenas. Tomo mi café de olla en la cocina mientras veo cómo la luz del amanecer ilumina mi jardín pequeño pero floreciente. Las plantas que Eduardo y yo sembramos hace tantos años siguen creciendo hermosas, como recordándome que las cosas buenas perduran cuando se cuidan con amor y paciencia. Mis días están llenos de actividades que había olvidado que me gustaban. Leí más libros en estos 6 meses que en los últimos 5 años. Redescubrí mi pasión por la costura y terminé la colcha que había dejado abandonada cuando me volví demasiado ocupada siendo la abuela de servicio. Volví a cocinar platillos complicados por el simple placer de cocinar, no por obligación familiar. Y sobre todo, aprendí a disfrutar mi propia compañía sin sentir esa constante necesidad de ser útil para alguien más. Era como si hubiera recuperado partes de mí misma que había perdido gradualmente sin darme cuenta. Los domingos se convirtieron en mis días favoritos. Antes eran días de ansiedad, esperando llamadas que a veces llegaban y a veces no, preparándome para visitas que podían cancelarse a último momento. Ahora son días de paz absoluta. Voy a misa en la iglesia de Santa María, donde las señoras del grupo de oración me recibieron con los brazos abiertos. Doña Carmen Jiménez, una mujer de mi edad que también había pasado por problemas familiares, se convirtió en una amiga verdadera. Con ella descubrí que es posible tener conversaciones profundas y significativas sin que sean interrumpidas por nietos demandando atención o nueras viendo el reloj con impaciencia. Miguel y Carmen han mantenido su promesa de cambio. Vienen a visitarme cada 15 días, siempre con cita previa, siempre preguntando si me conviene el horario, siempre trayendo algo pequeño pero pensado con cariño. Flores frescas, pan dulce de mi panadería favorita, un libro que pensaron que me gustaría. Las conversaciones son diferentes ahora. Miguel me pregunta genuinamente cómo estoy, qué he estado haciendo, qué opino sobre diferentes temas. Carmen participa de manera natural, sin esa tensión forzada que caracterizaba nuestras interacciones anteriores. Los nietos han aprendido a verme como una persona real con historias interesantes que contar, no solo como la abuela que daba dinero y cuidados gratuitos. Lo más sorprendente para mí ha sido descubrir que disfruto más estas visitas espaciadas y respetuosas que las constantes invasiones de privacidad que caracterizaban nuestra relación anterior. Cuando alguien viene a verte porque realmente quiere pasar tiempo contigo, no porque te necesita para algo, la calidad de la conexión es completamente diferente. Sebastián me platicó la semana pasada que había escrito un ensayo sobre respeto familiar para la escuela, inspirado por La crisis de la abuela. María Fernanda me dibujó un retrato donde aparezco sonriendo en mi jardín, con una nota que dice, «Mi abuela valiente». Estos gestos pequeños significan más para mí que años de servicios tomados por sentado. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi patio trasero, Miguel llegó solo. Era algo inusual porque siempre venían en familia para las visitas programadas. «Mamá», me dijo con cierta timidez, «¿puedo platicar con usted?» Nos sentamos bajo la bugambilia que Eduardo había plantado para darme sombra, y Miguel se quedó callado por varios minutos. «¿Qué pasa, mi hijo?», le pregunté con ternura. «Mamá,
He estado pensando mucho en todo lo que pasó, y me di cuenta de algo que nunca le dije. Me preparé para escuchar, sin presión, dándole el espacio que necesitaba para expresarse. Me di cuenta de que durante años yo pensé que ser buen hijo significaba venir a visitarla y cumplir con las obligaciones básicas. Pero nunca me pregunté si usted era feliz, si se sentía valorada, si tenía sueños propios que quería cumplir. Sus palabras me tocaron profundamente porque mostraban un nivel de introspección que no había visto antes en él. Miguel, le dije, eso es algo que muchos hijos adultos no entienden hasta que es muy tarde. El hecho de que tú lo estés entendiendo ahora, a los 35 años, me da mucha esperanza. Se quedó pensativo por un momento. ¿Me puede perdonar por todos los años en que la traté como si fuera parte del mobiliario de nuestras vidas? La pregunta era tan sincera, tan vulnerable, que sentí como mi corazón de madre se ablandaba completamente. Miguel, le dije tomando su mano, yo te perdoné hace meses. Lo que estaba esperando era que tú te perdonaras a ti mismo y usaras esa experiencia para crecer como persona. Le expliqué que el perdón no borra las consecuencias del pasado, pero sí permite construir un futuro diferente. Lo importante ahora no es lamentarse por el tiempo perdido, sino valorar el tiempo que tenemos por delante. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, disfrutando la brisa fresca de la tarde y el sonido de los pájaros en los árboles. Era un silencio cómodo, lleno de entendimiento mutuo y posibilidades nuevas. Esa misma noche, mientras preparaba mi cena solitaria pero no solitaria, reflexioné sobre cómo había cambiado mi perspectiva sobre la vida familiar. Durante años creí que ser una buena madre significaba estar siempre disponible, siempre comprensiva, siempre dispuesta a sacrificar mis necesidades por las de mi familia. Pero ahora entiendo que esa mentalidad había creado una dinámica tóxica donde mi valor como persona estaba ligado únicamente a mi utilidad para otros. Al aprender a decir no, al establecer límites claros, al exigir respeto básico, no solo había salvado mi dignidad, había enseñado a mi familia a valorar realmente lo que tenían. La ironía hermosa de toda esta experiencia es que al alejarme temporalmente de mi familia, había logrado que se acercaran a mí de manera más auténtica. Al negarse a ser tomada por sentada, había forzado a todos a reflexionar sobre el valor real de mi presencia en sus vidas. Miguel me comentó hace unas semanas que Carmen le había dicho: «Ahora entiendo por qué tu mamá hizo lo que hizo. Nosotros la tratábamos como empleada, no como familia». Ese reconocimiento no había venido a través de sermones o reproches, sino a través de la experiencia directa de perder algo valioso por no cuidarlo adecuadamente. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi diario personal, puedo decir que encontré algo que había perdido hace mucho tiempo: mi propia identidad independiente de mi rol como madre y abuela. Soy Esperanza Rodríguez, una mujer de 72 años que ama leer, que disfruta cocinar, que tiene opiniones interesantes sobre la vida, que puede ser una compañía agradable cuando se le trata con respeto. No soy solo la mamá de Miguel o la abuela de Sebastián y María Fernanda. Soy una persona completa con valor propio. Y esa comprensión ha transformado no solo cómo me ve mi familia, sino cómo me veo yo misma. La lección más valiosa que aprendí de esta experiencia dolorosa es que el amor verdadero incluye límites saludables. Amar a alguien no significa permitir que te falte el respeto. Ser familia no significa que el abuso emocional sea aceptable. Y mantener la paz familiar no vale la pena si esa paz se construye sobre la base de tu propia dignidad pisoteada. A veces, las relaciones necesitan romperse temporalmente para poder reconstruirse sobre fundamentos más sólidos y respetuosos. Mientras cierro este capítulo de mi vida y abrazo la tranquilidad que he encontrado, me doy cuenta de que la mayor victoria no fue conseguir que Miguel y Carmen cambiaran su comportamiento. La mayor victoria fue descubrir que tenía el poder y la fortaleza para exigir el respeto que merecía. Fue aprender que nunca es demasiado tarde para valorarse a uno mismo, para establecer límites saludables, para elegir la dignidad por encima de la comodidad familiar. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una decide mantener hasta que le devuelvan la voz que merece escucharse con respeto. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.